Les doy la bienvenida a esta nueva sección que está por comenzar en este canal de YouTube, la telenovela mexicana Un acercamiento histórico, titulado Los Anales del Baúl de Pesqueira. Esto debido a que entre mis archivos personales encontré estos artículos que su servidor investigó, redactó y grabó para aquel programa de radio. Para evitar que no se queden ahí perdidos y que alguien más los pueda usar, aquí se los traigo para ustedes. Aunque claro está, muchas de estas cápsulas serán revisadas para aumentar la información. En esta ocasión quise rescatar este artículo que escribía sobre la mitología griega dentro de la cultura popular. Y es que los dioses griegos no se quedaron perdidos en el pasado, sino que también se han actualizado a los nuevos tiempos. En esta ocasión presentaré el caso de estos seres celestiales muy a la mexicana, ya que en el 2008 se estrenó Divina Confusión. ¿Qué pasa cuando los dioses se equivocan?, en la cual decidieron bajar del Olimpo para conocer a los humanos, y el país al cual eligieron materializarse es México. Aquí vamos a conocer en qué consistió este filme, quiénes participaron en él, así como también conoceremos un poco de la historia. Acompáñenme en este recorrido. Los dioses griegos dentro de la literatura contemporánea. Antes de entrar de lleno a la película de la cual les quiero hablar, me gustaría seguir el formato del artículo tal cual se escribió aquel 28 de febrero de 2019. Aquí lo tienen. El escritor estadounidense Rick Riordan alcanzó la fama al escribir la saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Esta novela las desarrolló al momento que comenzó a crear historias para su hijo Halley, quien padece de dislexia y déficit de atención. Según dicen, el muchacho había estudiado mitología griega en segundo grado, pidiéndole a su padre que le contara cuentos para la hora de irse a dormir que estuvieran basados en dicha mitología. Es así como Riordan creó a Percy Jackson y sus aventuras. Al ser profesor de mitología de grupos de sexto, séptimo y octavo grado, permitió que sus alumnos lo leyeran y criticaran. La serie cuenta con 5 libros y una exhaustiva revisión de la mitología griega clásica, quienes fueron traídos a un mundo actual, antiguos mitos como el de la Medusa, el inframundo, el Minotauro y Equidna, como padres de la civilización occidental. Un dato curioso de este universo creado por este escritor es que muchos personajes famosos en la historia son semidioses. Un ejemplo de ellos son Edward Teach Barbanegra, quien se menciona es hijo de Ares, el dios de la guerra. Amelia Earhart como hija de Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia. Inclusive Adolfo Hitler, hijo de Hades, dios de los muertos, entre muchos otros. La serie literaria comienza con El ladrón del rayo, donde el protagonista, un joven con vida normal, descubre que todos los mitos de la antigua Grecia son reales, junto con los dioses, quienes viven en el Olimpo, el cual ahora se sitúa en el piso 600 del Empire State, en Nueva York, y el reino de Hades en el subsuelo de Los Ángeles. Al saber que es un hijo de Poseidón, el dios del mar, llega al campamento mestizo, un lugar solo para semidioses, donde estos practican para la batalla, así como aprenden a controlar sus poderes. Aquí conoce a Annabeth Chase, una hija de Atenea,
y descubre que su mejor amigo Grover es un sátiro infiltrado en el colegio para cuidarlo, al igual que su profesor favorito, el señor Brunner, quien en realidad es el centauro Quirón, el entrenador de los semidioses. Todos los monstruos tienen un principal interés en él debido a su parentesco, ya que los tres grandes, Zeus, Poseidón y Hades, habían hecho una promesa de no volver a engendrar hijos con los mortales. En el campamento hay un oráculo quien hace años creó una gran profecía sobre el hijo de uno de los tres grandes, que tendría la posibilidad de salvar o destruir el Olimpo. Percy y sus amigos son escogidos para la misión de recuperar el rayo de Zeus, antes del solsticio de verano, ya que Zeus piensa que lo robó Poseidón, ayudado por su hijo, Percy. Decide limpiar su honor y el de su padre, por lo que realiza una peligrosa misión para recuperarlo. En el segundo libro, El mar de monstruos, la vida de Percy transcurre con mucha normalidad hasta llegado el fin de curso en su escuela, donde después de un simple partido de pelota quemada en su colegio, el cual se convierte en una batalla campal contra una banda de gigantes quienes se hacían pasar por estudiantes. Al regresar al campamento descubre que el perímetro mágico que lo protege está débil, debido a que el árbol de la cual emana la magia fue envenenado. Aquí aparece Luke Castellan, un semidios hijo de Hermes, como enemigo de sus antiguos compañeros. Molesto con los dioses, es él quien envenena el árbol. También aparece un medio hermano de Percy, Tyson, quien es un cíclope. Para salvar al campamento, Jackson en compañía de su hermano y sus amigos inician una travesía hacia el Mare Nostrum, ubicado en el Triángulo de las Bermudas, en busca del vellocino de oro, el único objeto capaz de salvar el árbol. En la tercera novela, La maldición del titán, se encuentran en la misión de rescatar a dos mestizos, Bianca y Nico D'Angelo, dos hijos de Hades. Durante la fiesta de vacaciones decembrinas en el colegio militar donde los hermanos están recluidos, donde son atacados por una manticora en la forma del director del colegio. Los jóvenes son rescatados por Artemisa, la diosa de la caza y la luna, y sus cazadoras. Sin embargo, Annabeth cae en manos de la bestia, quien se la lleva. Más tarde, Artemisa es capturada por el ejército de Cronos, liderado por el titán Atlas, quien escapa de su prisión, pone a la misma diosa Artemisa en la misma celda donde estaba. Por su parte, Luke parte en la búsqueda del Taurofidio, una criatura mitad vaca mitad serpiente, pues fue predicho que para atraer la caída del Olimpo, tenían que capturar y acabar con la vida de este ser. Zoe Belladonna, la más importante lugarteniente de Artemisa, parte en la búsqueda de su señora, acompañada por Bianca, Thalía, una hija de Zeus, y el sátiro Grover. Percy, quien no fue invitado a la expedición, lo sigue, uniéndose al grupo poco después. Encuentran a Artemisa, quien sostiene el cielo, y a Annabeth encadenada cerca de ella. Engañan a Atlas para que vuelva a sostener el cielo. En el enfrentamiento, Zoe muere a manos de su padre, Atlas, y Thalía toma su lugar, convirtiéndose en una nueva cazadora de Artemisa, con lo que asegura que no será la semidiosa de la profecía. Al regresar al campamento, Percy informa a Nico que Bianca murió durante el viaje. D'Angelo lo culpa de no protegerla. Tienen un enfrentamiento entre los dos. Es en este momento que Percy descubre que Nico es hijo de Hades. Ahora él también podría ser el semidios de la profecía, donde empieza la nueva aventura. En la batalla del laberinto, Percy intenta volver a su vida mundana, pero al encontrar un par de empuzas disfrazadas como animadoras en su nueva escuela, quienes intentan eliminarlo, decide regresar al campamento. Cronos amenaza con destruir dicho campamento, introduciéndose en él desde el laberinto de Dédalo. En esta ocasión es Annabeth la líder de la misión de encontrar a Dédalo. Debido a sus estudios del laberinto durante años, es acompañada por Percy, Grover y Tyson. Rompe con ello la regla de que solo sean 3 héroes los que viajen por misión. Intentan llegar al centro del laberinto para evitar que los aliados de Cronos lleguen al campamento.
se adentran en un lugar ideado para acabar con quien ose profanarlo. Llegan a lugares únicos y conocen criaturas que hace miles de años ningún semidios había visto. Pero sería gracias a Cronos que regresaron del inframundo. En este viaje Percy llega a Ogygia, donde conoce a Calipso. Grover conoce al dios de la naturaleza Pan. En la última novela, el último héroe del Olimpo se acerca al cumpleaños número 16 de Percy, con el cual se acerca la gran profecía de preservar o destruir la civilización occidental, como se le conoce. En la última batalla, Percy descubre que el héroe mencionado en la profecía es Luke, la hoja maldita es la daga de Annabeth, y que él tenía que elegir si dársela a Luke o no, ya que ahora Cronos vivía en el cuerpo del hijo de Hermes. Al tomar la daga, Castellan se quita la vida, y los semidioses logran salvar al mundo. En la siguiente serie del autor, Los Héroes del Olimpo, se basa en la gigantomaquia de la mitología griega, a diferencia del anterior donde se basa en la titanomaquia. Una profecía dada en el último héroe del Olimpo describe los acontecimientos de la saga. Esta saga introduce semidioses romanos y un campamento para los hijos de dioses romanos, que están separados de sus homólogos griegos. Estos dos grupos de semidioses son enemigos y han estado forzados a vivir separados, hasta ese momento que deben unirse para lograr derrotar a la diosa Gea y a sus gigantes. Han pasado 4 meses después del final de la serie de Percy Jackson. En El Héroe Perdido, presenta a los personajes Jason Grace, Piper McLean y Leo Valdés. Jason se despierta en el autobús de una escuela de delincuentes juveniles. No tiene ningún recuerdo de cómo llegó ahí o quién es, a pesar de que Piper y Leo dicen ser sus mejores amigos. El grupo está de excursión en el Gran Cañón, donde una horda de 20 espíritus de tormenta atacan a los tres y su profesor, el entrenador Gregson Edge, quien se revela como un sátiro y se enfrenta al 20, quien lo captura y huye. Dos extraños llegan en un carro volador, Annabeth y Butch, un hijo de Iris, la diosa del arco iris. Annabeth es hostil con Jason al reunirse porque ella había tenido una visión en la que Hera, la diosa del matrimonio, le daba una pista sobre el paradero de su novio desaparecido, Percy Jackson, donde le decía que para encontrarlo tenía que ir a este lugar. Jason, Piper y Leo viajan al campamento mestizo, donde descubren que son semidioses. Leo y Piper son reclamados por sus padres, Hefesto y Afrodita, respectivamente. Jason se revela como hijo de Júpiter, después de usar su poder y convocar un rayo. Los tres son enviados a una misión urgente para rescatar a Hera, que ha sido secuestrada por un gigante. Partieron en la espalda de un dragón gigante robótico, Festo. En el camino se enfrentan a las Bóreas, Cíclopes, Medea, el rey Midas, el rey Licaón y su manada de hombres lobo y Eolo. Descubren que los secuestradores de Hera son subordinados de Gea y que buscan derrocar a los olímpicos. Detienen temporalmente los planes de Gea, pero el recién ascendido Porfirio, el rey de los gigantes, escapa de su prisión. Jason logra recordar que hay una contraparte romana del campamento mestizo, llamado Campamento Júpiter. Descubren que Hera cambió su lugar con Percy Jackson, quien se encuentra ahora en dicho campamento, sin recuerdos de su vida. En la siguiente historia, el hijo de Neptuno, volvemos a ver a Percy Jackson, quien escapa de dos górgonas. Se encuentra con una anciana llamada Juno, quien después se revela como la contraparte romana de Hera, pidiéndole de favor a Percy que la lleve a través del pequeño río Tíber. Al hacerlo, pierde la invencibilidad que le fuera otorgada por el río Estigio. Al llegar a su destino se encuentran con Hazel Levesque, una hija de Plutón, y Frank Chang, un hijo de Marte. Durante una actividad del campamento de Júpiter, Percy impresiona a todos con sus habilidades e instintos de combate, a pesar de que no son tácticas romanas. Unos momentos más tarde, Marte, el dios de la guerra, aparece e informa a los campistas que la muerte ha perdido su fuerza. Insisten que Percy y Frank deben ir en una misión para liberar a Thanatos, el dios de la muerte, que ha sido capturado en Alaska, y ya no es capaz de mantener a nadie muerto. Frank pide que Hazel también vaya en el viaje.
Es así como parten a Alaska. Mientras viajan, Hazel revela que ella había muerto hace mucho tiempo, pero que su medio hermano Nico D'Angelo le salvó del inframundo. Frank informa a los otros dos que Hera le dio un pedazo de madera al momento que era un bebé, mismo que está ligado a su vida. Si la madera se quema por completo, él muere. Después de muchos eventos y monstruos como basiliscos gigantes y un encuentro inesperado con las amazonas, finalmente llegan a Alaska, donde encuentran a Thanatos encadenado. Sus cadenas solo pueden ser rotas por el trozo de madera atado a la vida de Frank. Percy defiende a Frank mientras funde las cadenas con su madera, con lo que perdería más y más de su vida. Hazel ataca al Cioneo, el gigante nacido para oponerse a Plutón. Thanatos es finalmente puesto en libertad, y con la ayuda del caballo de Hazel, Arión, arrastran al gigante de su tierra, Alaska, a Canadá, donde es capaz de ser asesinado. El campamento es atacado. Percy se hace cargo y dirige a los romanos en la batalla con la ayuda de las amazonas. Desafía al gigante Polibotes en duelo y llama a Término, el dios de la frontera romana, para ayudarle a derrotar al gigante. El campamento lo nombra Pretor, líder del campamento romano. Los semidioses griegos aparecen en un buque volador gigante, con el nombre de Argos II. Los romanos discuten si atacar la nave, pero como nuevo pretor, Percy ordena detener el fuego. En la marca de Atenea, Annabeth está aterrorizada, justo al momento que está a punto de reencontrarse con Percy después de pasar 6 meses separados. No puede culpar a los semidioses romanos por pensar que el barco es un arma griega. Espera que al momento que vean a su pretor Jason en cubierta confirme que vienen en son de paz. En su bolsillo, Annabeth carga un regalo de su madre, con la siguiente petición: sigue la marca de Atenea, véngame. En la casa de Hades, Annabeth y Percy caen en un pozo directamente al Tártaro. Los otros semidioses tienen que dejar a un lado su dolor y seguir las instrucciones de Percy, para encontrar el lado mortal de las puertas de la muerte. Si son capaces de abrirse paso presentándoles cara a las fuerzas de Gaia, y Percy y Annabeth pueden sobrevivir a la casa de Hades, los 7 serán capaces de sellar las puertas de ambos lados y evitar que los gigantes alcen a Gaia. En la sangre del Olimpo, los miembros de la tripulación del Argos II han logrado todas sus misiones, aunque todavía no están cerca de derrotar a la Madre Tierra. Los semidioses tienen visiones más frecuentes de una terrible batalla en el campamento mestizo. La legión romana del campamento Júpiter está muy cerca. Los dioses todavía sufren de trastorno de personalidad múltiple. Después de estas series literarias exitosas, el autor se anotó otro éxito con la mitología griega, con Las pruebas de Apolo, una serie donde seguimos las pruebas de este dios caído en desgracia, que ha sido convertido en humano como un castigo de su padre Zeus, quien está enfadado con él por varias razones, en especial porque permitiera que su descendiente romano, Octavio, ascendiera al poder durante la serie de Los Héroes del Olimpo. Esta nueva serie transcurre en meses posteriores a la Sangre del Olimpo. El Oráculo Oculto es el primer libro de la serie. Un dato curioso es que la historia es contada en primera persona por el personaje principal. La historia comienza a un momento que el dios Apolo es arrojado del Olimpo a un callejón en Nueva York, convertido en un adolescente mortal llamado Lester Papadopoulos. Ahí se encuentra con una semidiosa hija de Demeter, Meg McCraffy, que reclamó sus servicios. Juntos van al campamento mestizo, donde Apolo descubre que la mayoría de los oráculos del mundo han dejado de funcionar y que para ganar el perdón de su padre y recuperar su inmortalidad tendrá que encontrar el modo de ayudar a los 5 oráculos de la antigua Grecia. Comienza con el de la arboleda de Dodona, que estaba escondido en el bosque del campamento. La profecía oscura es el segundo libro. Se continúa la historia de Apolo, después de dejar la seguridad del campamento y viajar a Indianápolis, para liberar el segundo oráculo del control del triunvirato. En esta aventura se encuentran también los semidioses Meg McCraffy y Leo Valdés, además de la ex hechicera y ahora mortal Calipso.
Este nuevo oráculo lo llevará a recordar la tristeza y la locura por parte de su hijo Trofonio. En este libro se conoce la identidad de dos de los miembros del triunvirato, Nerón, Comodo y un tercer emperador aún misterioso. Al final del libro se obtiene una oscura profecía. Laberinto en llamas. Comienza con Apolo aún en la piel del Lester, Meg y el sátiro Grover Underwood, en un viaje hacia California del Sur, a través del laberinto, el cual posee una extraña malevolencia que hace que las criaturas más extrañas lo habiten, además de generar espontáneamente altas llamaradas capaces de rostizar cualquier cosa, incluso al dios del sol. Este intenso calor en el laberinto ha generado que se produzcan grandes incendios forestales y una fuerte sequía en la superficie, lo que ha producido la muerte de muchas dríadas, ninfas y demás espíritus de la naturaleza, razón por la cual Piper y Jason tratan de descubrir la causa de los incendios y entran al laberinto en busca de la fuente que los provoca. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar con este autor y su obra. Desafortunadamente su servidor no ha terminado de leer esa última serie literaria concerniente a las pruebas de Apolo, así que no sabré decirles cómo acaba el relato. Lo que sí les puedo señalar es que Rick Riordan no solo ha abordado a la mitología griega en sus novelas literarias, sino también la egipcia, con su trilogía de las crónicas de los Kane, La pirámide roja, El trono de fuego y La sombra de la serpiente. Incluso a la mitología vikinga con su Magnus Chase y los dioses de Asgard, La espada del tiempo, El martillo de Thor y El barco de los muertos. Algo llamativo de esta última trilogía es que aquí ya aparece mencionado el dios cristiano, a diferencia de las anteriores. El caso de la mitología griega abordada desde la película mexicana Divina Confusión. Ahora sigue que conozcamos la comedia mexicana que también tocó la mitología griega. Esta película fue estrenada el 27 de septiembre de 2008. Dirigida por Salvador Garcini, cuenta las aventuras de los dioses del Olimpo al bajar al mundo de los mortales para vivir la experiencia de ser un humano. Eligen México para materializarse. Toman la vida de una persona equivalente a su ser divino. Crean un club, el Olimpo Country Club, donde todas las noches se reúnen para bailar y platicar sobre la vida de los mortales. Los dioses que bajan del Olimpo son Zeus, dios del rayo, interpretado por Jesús Ochoa; Hera, diosa del matrimonio, encarnada por Lisa Owen; Baco, dios del vino, representado por Luis Roberto Guzmán; Orfeo, dios de la música, una actuación del cantante Kalimba; Jano, dios de las puertas, representado por Alexis Ayala; Momo, dios de las bromas, una actuación especial de Adal Ramones; Psiquis, la diosa de la psicología, interpretada por Susana Lozano; Afrodita y Eros, dioses del amor, encarnados por Blanca Soto y Diego Amusurrutia. En el mundo mortal sienten atracción por la vida de una pareja, Pablo y Vivi, protagonizados por Alan Estrada y Ana Brenda Contreras, quienes al principio de la historia aparecen en una situación derivada porque no tienen relaciones sexuales. Pablo intenta seducir a Vivi para que esto suceda, pero ella insiste que no lo hará hasta casarse primero. En medio de esta discusión pasa por ahí Eros, a quien el filme se empeña como presentar como el incorregible dios del amor, quien al verlos pelear toma una de sus flechas, apunta hacia un espejo donde están reflejados Pablo y Vivi y dispara. La flecha hace efecto y la pareja se va a la cama después de que Pablo dijera: siento parecer cretino, pero quiero conocerte tal cual eres. Es así como se enciende la chispa del sexo en esta pareja. Van a la casa de Pablo, donde después llegan los padres de este, quienes se dan cuenta de que llegó más temprano de lo acostumbrado. Julia, su madre, protagonizada por Diana Bracho, ve a escondidas a su hijo mientras tiene relaciones sexuales con Vivi. Se va sin interrumpir.
Al día siguiente, Eros sigue a la pareja encontrándola con toda la familia, los padres de Pablo y el padre de Vivi, Melesio y Osiel, quienes fueron llevados a la pantalla por Pedro Armendáriz Jr. y Alejandro Camacho. Juntos celebran el matrimonio de ellos. Para asegurarse de que todo salga bien, Eros decide dispararles otra flecha. Pero justo al momento en que está a punto de dispararla, Hera, la diosa del matrimonio, llega a interrumpirlo, con lo que provoca que Eros desvíe la flecha y provoca que Julia y Vivi se enamoren. Afrodita, la diosa del amor y madre de Eros, se entera del error de su hijo. Llega al mundo mortal en la forma de una mujer hermosa para llamar la atención de Pablo, con lo que provoca que él se enamore perdidamente de ella. Vivi y Julia se percatan de las intenciones de una con la otra, y Julia habla en privado con Vivi. Le dice que no pueden ser pareja dado que ambas ya están comprometidas. Pero Pablo llega, escucha lo que ocurre y automáticamente se siente traicionado. Afrodita y Eros ven cómo Vivi detiene a Pablo y el momento en que Julia le dice la verdad a su esposo y este la golpea desmedidamente hasta la llegada de Pablo. Meses después, Vivi y Julia son llevadas a un psicólogo, que resulta ser Psiquis, la diosa de la psicología, donde les rompe el encantamiento de Eros. Julia y su esposo se divorcian, y esta hace una campaña de mujeres maltratadas mientras que Vivi cancela la boda con Pablo. Terminan con su relación, y Vivi finalmente se casa con un político. Después de este embrollo, los dioses deciden volver al Olimpo, para descansar de su experiencia como humanos, con la idea de que si algún día vuelven a bajar al mundo de los mortales, volverían a hacerlo en México. Sería este el momento en que diría para el baúl de Pesqueira Víctor Cervantes, pero en su lugar le regalo la conclusión. Sin duda alguna, estos ejemplos aquí vertidos son una muestra de que incluso personajes mitológicos también pueden ser adaptados a nuestros tiempos, o a un país o cultura diferente en la que fueron creados, con lo que se puede convertir en personajes entrañables o en historias divertidas que merecen ser recordadas. Lo que también sería el caso desde el punto de vista de algún personaje histórico traído a nuestra época. Basta recordar que en el caso de las obras de Rick Riordan, estas incluso fueron llevadas a la pantalla grande El Ladrón de Rayo y El Mar de Monstruos, aunque la franquicia no siguió, pero ahora fue creada en una modalidad de serie en streaming. Si bien en el caso de México fue interesante, porque es curioso que un país como el nuestro aborde estas temáticas en sus producciones. Y bueno, esto ha sido todo. Esperemos que en esta nueva sección tengamos cápsulas que sean de su interés, pero sobre todo para recordar un programa como lo fue El Baúl de Pesqueira. Pero no podemos irnos sin antes invitarlos a disfrutar de la película Divina Confusión, si gustan pasar de un rato agradable.